Muy bien, continuamos. Te dijimos 3, 2 segundos. Creo que cumplimos la propuesta espectacularmente. Bueno, seguimos con la segunda charla del día de hoy. Ahora la voy a presentar a ella. Ella es Lola Inchauspe, mentora y consultora de IA. ¿Cómo andás, Lola? Buen día. Buenas, buenas, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Segundo día ya de Revolucia, a full. Segun- full. Segundo día y te volvemos a tenerte aquí presente. Ya nos acompañaste en junio, así que bueno, felices de volver a tenerte aquí con nosotros. Sí, muy contenta de estar acá de vuelta. Gracias por la invitación. Soy parte del Team Revolucia, así que, bueno, nada, ya conozco desde adentro todo, así que unos genios todos los que están del otro lado, los compañeritos de equipo. Muy bien, sí, una gran familia. Bueno, el título de tu conferencia, Estrategia de IA para tu pyme, ¿es así? Exactamente, sí, sí, es a lo que me estoy dedicando y me parece que en las pymes hay una gran oportunidad y por eso quería como, nada, profundizar en ese tema y, bueno, contar mi experiencia. Dale, buenísimo. Si querés, arrancamos ya mismo para ganar tiempo, ¿sí? Dale, dale, compartimos pantalla, a ver si me aparece la presentación. Ahí va. Ah. Bueno, nada, gracias por la oportunidad, gracias por invitarme de vuelta a estar acá en Revolucia. Como conté, formo parte del equipo, así que nada, estar del otro lado como speaker también es una linda experiencia. Y bueno, hoy quiero hablar de lo de las pymes. ¿Por qué las pymes? Porque considero que tienen como una cintura más ágil para moldarse a este nuevo paradigma y es más sencillo por ahí y más rápida la adopción, ¿sí? Por eso elegí hablar de las pymes y, a ver, esperen un poquitito que no veo, acá está. Y también por el tema de encontrar una estrategia y de poder, nada, entender por dónde es el camino y esa estrategia poder compartirla o ayudarlos a armar. Y puse también un poco de juego porque justo esta foto estuve jugando con Nano Banana, así que también acompaño en vez de poner fotos de genéricas de IA, nada, me hice mi propio avatar y estuve jugando un poco con eso. Esta es la primera foto que generó, un poco dura para mi gusto, por eso puse lo del juego, así que, bueno, nada, de a poco vamos a ir viendo cómo fui jugando con mi foto también. Eh, ¿Quién soy? A ver si pasa esto, ahí va. ¿Quién soy? Vengo del mundo de la tecnología. Ya dije esto de que participé de Revolucia. Soy una emprendedora serial, muy curiosa. Entiendo que, nada, que lo único constante es el cambio, entonces que hay que mantenerse siempre como, nada, viendo a ver qué viene nuevo, dónde me amoldo a esa nueva realidad y también acompañando la oportunidad, porque muchas veces nada, si nos quedamos en el tiempo, en todo este mundo de la tecnología, como que no te permite mucho quedarte quieta. Entonces soy una curiosa constante y estoy todo el tiempo tratando de, bueno, nada, de aprender cosas nuevas y de incorporarlas. Y también de contarlas y de acompañar en los procesos. Soy licenciada en Administración de Empresas, de mi vida offline, porque pasa un montón. En 2009 fundé Mujeres Pilar, que fue una revista digital para mujeres, y era muy loco porque en ese momento, nada, decía que era revista digital y tenía que explicar por qué no se imprimía. Hoy es una cosa súper lógica, pero en ese momento no. Y eso también derivó después en una agencia de marketing digital y capacitación. Trabajo mucho con empresas. Y cuando vino este nuevo mundo nada, de la inteligencia artificial, pensando cómo incorporarme, cómo aprovechar esta nueva ola y por dónde entrar, decidí como, nada, explicarlo como traducir al castellano y en fácil para que las empresas lo puedan usar fácilmente y lo puedan incorporar y no con esa sensación de que es tan difícil, tan complicado y bueno, un poco mi misión viene a acompañar ese proceso, a hacérselo más fácil, a que puedan pasarla bien con eso y no sufrir en el intento y sobre todo entendiendo de que esto es un proceso cuando uno empieza a incorporar estas herramientas, es sencillo. En general, cuando voy a hablar a las pymes o empezamos los procesos, se entienden que esto es como cambiar de sistema, como le tienen miedo o el cuco de cambiar de tecnología, pensando de que esto también es súper, hiper complicado, que lleva un montón de tiempo, que
desgasta el sistema. Esto no, o sea, si bien hay que hacer algunos ajustes, hay tiempo que invertir y todo eso, también es mucho más sencillo de implementar y no es tan complicado como lo otro. Tampoco, que ayer lo dijeron bastante en las charlas, que ayer estuve, escuchando bastante lo que hablaron de esto de que no es tan plug and play como uno pensaba al principio, que lleva proceso, lleva tiempo, pero sí que es más sencillo y sí que es más fácil de implementar. También me formé, me capacité, me certifiqué, porque si bien empecé a usarlo y entendí que mucho dependía de cómo lo iba a usar y de la usabilidad que le ponía o de cómo iba a poder explicarlo yo, también, hice cursos, tomé cursos, me formé y me certifiqué. Y por eso un poco la mirada es de tener una mirada estratégica, de saber para dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, y no empezar a meter herramientas por todos lados, porque la idea es, como despertar a la cúpula de la empresa para que, capacitándolos, entiendan por dónde viene estratégicamente la oportunidad y el desafío, y en base a eso después pasárselo al resto de la organización. Bueno, siguiendo un poco con mi juego, acá al avatar le puse la mano en la cintura y la verdad es que lo habré hecho en 10 minutos, 15 minutos. Es una locura lo que las herramientas hoy permiten hacer. Y que después de escuchar, porque también te pasa eso, empiezas a escuchar lo nuevo y con Nano Banana me pasó eso, que había escuché y yo decía, pero ¿y dónde me lo tengo que bajar? Y no, lo tenía incorporado dentro de mi propio Gemini, solo me bastó subir una foto, que la foto base es la que estaba en el slide anterior, y empezar a jugar con esto. La etapa 1 entiendo que es capacitar, porque es muy difícil poder sacarle el jugo a algo que uno no entiende de qué se trata. Entonces considero que la parte primera, y la más difícil también, porque es como bajar la guardia, entender que hay que aprender algo nuevo, modificar un poco lo que estábamos haciendo y empezar a pensar con esta nueva cabeza. Como dije recién, mi misión y la que estoy ahora llevando a cabo en las empresas, sobre todo en las pymes, es esta de traducir al español y traducir en fácil. Me pasó que en un equipo directivo con el cual estaba trabajando, un par de dueños más sugerentes, me decía, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Qué es que todo el mundo habla? Y claro, después de 2 horas de explicación, de bajar a tierra los conceptos y qué sé yo, la misma persona me comenta, mirá, ya entendí de qué se trata, ahora voy a pensar en dónde la aplico. Y quiere decir que si en 2 horas lo pude explicar, yo me fui fascinada con el comentario, porque dije, bueno, valió la pena esas 2 horas. Quiere decir que una persona que no tiene ni idea, en 2 horas puede empezar a entender, porque también esto es un proceso. Ayer se habló bastante del tema soft, del tema de las personas, de cómo acompañamos el cambio de las personas, porque es verdad que uno tiene que de dejar de hacer las cosas como las venía haciendo y empezar a pensar con esta nueva cabeza, este nuevo paradigma, ¿sí? Y está bueno esto de entender que las personas llevan su proceso. En otra empresa, distribuidores de un producto muy específico, de la construcción, que claramente yo no entiendo nada, me siento en la mesa y me miran como diciendo, ¿y esta qué nos va a explicar? ¿Cómo se vende? Si hace 20, 30 años que venimos haciendo lo mismo. Y la realidad es que primero está bueno escuchar, que eso también lo dijo recién Charlie en su charla, primero escuchar dónde aprieta el zapato, dónde están los dolores, dónde puedes empezar a ver una oportunidad. Eso también está bueno entenderlo, porque en definitiva lo que necesitamos determinar primero que nada es en dónde están esas oportunidades, y después ahí está mi rol de entender con qué herramientas solucionar esos problemas que tienes, ¿sí? A ver qué más dice acá mi machete. Bueno, el tema del pago o el gratuito. Todavía, en la mayoría de los casos, la gente usa la IA gratuita, y la realidad es que es como, los que somos más grandes van a entender, pero es como jugar a los fichines sin ponerle la ficha. O sea, es como jugar a los jueguitos y estás viendo cómo se mueve el coso, pero no estás sacándole todo el jugo. Entonces está bueno entender de que hay que elegir uno y empezar a pagarlo, porque lo que te brinda es mucho más allá de los $20 más o menos, que es lo que sale, 14 o entre los 14, 20 que salen, ¿sí? También hay un tema de capacitación que está bueno entenderlo por un tema de riesgos y buenos usos. La empresa tiene una
nada, su información resguardada dentro de la compañía. Si uno tiene un GPT gratuito, está subiendo información de la compañía, que normalmente está resguardada, al acceso público. Esto me parece que es súper importante y nada, y pasa que muchas veces cuando las empresas no toman la iniciativa de contratar estos GPTs, los empleados mismos terminan o usando la gratuita y subiendo información de la empresa que pasa a ser del Estado público, o usando un GPT que se lo paga a cada empleado, en ese caso ya lo empiezan como a entrenar, y ese GPT el día de mañana se lo lleva a ese empleado si se cambia. Entonces está bueno como empresa tomar una estrategia, elegir cuál, y que el camino sea como dirigido pensando para dónde la compañía quiera elegir. ¿Cuál elegir después? Es otra de las preguntas típicas que me hacen en las primeras reuniones. ¿Y cuál es la mejor? ¿Cuál te parece que es la mejor? Y no hay una mejor. La gente que trabaja con, no sé, con Microsoft y su entorno va a elegir Copilot, la gente que trabaja con el entorno Windows va a elegir Gemini, hay más o menos, no sé, 14 creo que son, 12, 14. Hay muchas para elegir, pero también depende un poco de otros temas y no solamente de un tema del GPT. También tiene que ver dónde tenemos alojada nuestra información y qué sé yo. Así que bueno, nada, la primera etapa es esto de motivar a la cúpula, que se transformen en agentes de cambio, que ellos motiven al resto, porque también de eso va a depender que el resto lo siga, ¿sí? Desmitificar miedos. También hay mucho miedo de quedarse sin trabajo, de qué va a pasar, de vamos a volar todos. Cuando metemos los agentes, que sería como la etapa 4 o 5, pero bueno, spoileando un poco, cuando metemos los agentes, ¿qué va a ser esa persona? Bueno, si hay empresas que motivan el diálogo, que esto se habla, brindan seguridad, también les va a brindar a los empleados la posibilidad de aprender y de dar el paso que tanto buscamos, que es que estén motivados, que quieran generar ellos mismos el cambio. Bueno, siguiendo con mi foto, la etapa 2, una vez que explicamos qué es la IA en general, me parece que el tema del uso del GPT dentro de las organizaciones, al principio, como digo, dentro de la cúpula de los dueños, de los gerentes, la sensación que puse a propósito esta foto, que ahí me deformó un poco la cara, creo, pero bueno, no me veo tan yo cuando me veo en la foto. La idea de trabajar con un GPT al lado es como que tuvieras un asistente que te empieza a conocer, que empieza a trabajar con vos, que te ayuda en todo, que te sigue los pasos, que aprende de vos. Y lo loco de esto es que se lo decís una vez y después, nada, después ya piensa como vos, ¿sí? Es un asistente que trabaja 24/7, ayer también lo dijeron, que no tiene vacaciones, no le duele la cabeza, no viene un día de mal humor, o sea, tiene sus ventajas. Y nada, y muchas veces me preguntan, ¿y cómo lo entreno? Y la manera de entrenar al GPT es empezar a trabajar, obviamente hablando de un GPT pago, ¿no? Empezar a generar proyectos o gemas, como dicen en Gemini, en donde uno le da una tarea bien específica y lo empieza a capacitar con eso y le pregunta qué necesita y hacer todas esas correcciones dentro del mismo Gemini. A mí me pasaba que al principio, cuando empecé a usarlo, le ponía lo que yo quería lograr, no sé qué, me tiraba, porque siempre está bueno entender que cuando te tira el primer resultado es para empezar a hablar y después a partir de ahí uno lo empieza a corregir o a llevar a donde uno quiere, y está bueno hacer esas correcciones dentro del mismo Gemini para que aprenda. Yo al principio me tiraba 1 o 2 correcciones y a eso después lo pasaba ya al mail que tenía que mandar o si tenía que generar contenido para las redes, lo pasaba a las redes y lo terminaba de editar en las redes. Y ahí me perdía la última parte, justamente, que era lo rico de esto, de irlo capacitando al GPT para que la próxima lo haga solo. Pero bueno, todo esto es práctica, nada, acá abajo dice cómo andar en bicicleta. Al principio, cuando soltás la ruedita, vas tocando un poco el piso y después uno se larga solo. Y con esto es exactamente lo mismo. Y lo loco de esto, cuando vas haciendo las correcciones ahí mismo, cuando le decís, mira, esto que me hiciste me gustó, después lo toma de base para el próximo trabajo. Entonces es súper importante esto de que las correcciones se hagan ahí mismo. Y también es muy loco entender de que ese GPT o ese copiloto o ese asistente que tenés es especialista en un montón de temas. Vos podés ir generando proyectos según cada uno de esos temas y no solo tenés un especialista de marketing, uno de ventas, alguien que te ayuda a, no sé, armar tu propuesta comercial o lo que fuera, no sé, desarrollás lo que vos quieras
y le vas dando las instrucciones para que sea el especialista en marketing, el especialista en ventas, el especialista en compras, ni idea. Vos lo vas capacitando y es como que tenés un todo en uno, porque en cada uno de esos proyectos vas a tener un especialista de cada tema. Es muy loco, al principio suena bastante loco, pero cuando uno lo empieza a usar y entiende el mecanismo, después, nada, va solo, ¿sí? El tercer paso, la tercera etapa, digamos, es, nada, entendiste que es la inteligencia artificial, entendiste el uso de la herramienta como GPT, y después la sensación es esta, que te crece en manos y que de repente haces tu trabajo más fácil y que de repente aquello que hacías que te llevaba un montón de tiempo lo vas a poder hacer, nada, en menos tiempo. Y la sensación es esta, quedó medio rara la foto, que parece una araña, pero bueno, que te crece en mano, porque la realidad es que lo que a mí me llevaba por ahí, no sé, una presentación que tenía que adecuarla a una empresa, de repente un GPT me toma nota de la reunión, ese mismo GPT me hace un resumen de esa reunión, me dice cuáles son los dolores de ese cliente, que necesita. En base a eso yo lo paso a Gama, que es con el cual hice esta presentación. Gama me tira la presentación y voy pasando como de prompt de Gama, el prompt de Gemini se lo paso a Gama, lo de Gama se lo mando al cliente, y aquello que me llevaba un montón de tiempo hacerlo, de repente lo hago en una hora, una hora y media, yo qué sé. Antes podría estar 3 o 4 días haciendo una propuesta comercial, entendiendo qué necesitaba el cliente, seguramente si tomaba nota me olvidaba de algo. Hoy por hoy ya con lo que te escucha, el resumen que te hace, qué sé yo, ya no quedan tantas dudas. Y la sensación es esta, que te crecen brazos por todos lados y que, nada, hay que hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Y empezás a todo aquello repetitivo, lo empezás a pensar como en flujos o en tareas, y esas tareas las vas empezando como a entender y también a pasar a la IA con diferentes herramientas. Cuando uno se da vuelta en una pyme y empieza a trabajar con esto y empiezan a entender cómo pensar con esta nueva cabeza y encontrar los dolores en cada sector o en cada gerencia, porque tampoco, nada, tenés que armar una estrategia y empezar por parte y empezar a seguir un caminito, porque no podés poner una dinamita y explotar todo y empezar de nuevo, ¿sí? Uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir cumpliendo sus metas de ventas, tiene que seguir haciendo sus cosas y además de a poco irle como dedicando un poco de tiempo a estos nuevos procesos, ¿sí? En un directorio, el dueño de la empresa me dice: ¿yo por qué les tengo que pagar estos perfiles a todos para que empiecen a boludear con esto? Que se hizo un silencio en la reunión, ¿no? Y yo, cuando no sabía qué contestarle, le digo, bueno, pero si ese boludeo inicial o ese juego inicial después te va a permitir vender más, o que en vez de atender a 20 clientes por día, atiendan a 40, y te va a gustar que aprendan o no. Me quedo mirando. Le digo, bueno, si no sabes por dónde empezar, porque también la sensación con una pyme es esa, dice, ¿por dónde arranco? Entonces, si no sabes por dónde empezar, y empezar por ventas, que encima le vas a ver por ahí la función más rápidamente, o vas a poder, nada, sacar conclusiones más rápidas. Igual es como que la IA se empieza a meter en todos los procesos de la organización, porque te lo va haciendo más fácil, porque te lo va automatizando, porque te lo va transparentando. Y también lo que pasa es que los datos que ya la empresa genera, que ya tienen, no sé, un Power BI o lo que fuera, lo usan mucho más. Le sacan más el provecho a lo que ya tienen hoy, ¿sí? Entonces, la sensación es esta, es cuando no ves nada, de repente te pones anteojos, lo ves todo con una nueva cabeza, con un nuevo, como este nuevo paradigma. Entonces, nada, empiezan las pymes a rediseñar sus procesos y a verlo todo distinto. Lleva tiempo, de vuelta, acá nada, estoy leyendo mi machete, lleva tiempo porque también hay que seguir trabajando, pero yo creo que es el tiempo súper bien invertido, porque rinde sus frutos y nada, y la gente se termina concentrando en lo que realmente aporta valor, y eso repetitivo, nada, que lo haga la IA, que la verdad es que lo hace mucho más fácil. Bueno, esto es un resumen un poco de lo que ya venimos viendo, que creo que ya lo dije. O sea, los pasos sería como capacitar o alinear el mindset de los dueños y del equipo, el uso del GPT, porque son cosas distintas pero complementarias. O sea, empezar a usar el GPT y que te diga
dónde te parece que hay una oportunidad de mejora, empezar a hablar con el GPT y a preguntarle qué te parece, cómo te parece que esto lo podría hacer mejor, cuál es tu opinión, qué información necesitas para hacer esto más eficiente, y el mismo GPT te va dando las respuestas, ¿sí? El tercer paso, como acabo de decir, es identificar las áreas, dónde lo aplico, y el tema del trabajo, el tema del trabajo en equipo, el trabajo en grupo de esa gerencia, para entender en dónde están los dolores y cuáles son esos dolores, permite que cuando uno lo cuenta, al resto del equipo se le ocurran cosas nuevas. Ah, pero si puede hacer esto, entonces también puede hacer esto otro. Entonces las oportunidades de mejora que tiene uno le ayudan a darle ideas al otro, y me parece que eso está, nada, es lo que es como que se va retroalimentando, lo que a uno le pasa le sirve al otro. Creo que esto es un poquito más de lo mismo, elegir por dónde empezar. Se puede elegir o que cada área o que cada gerencia elija un tema y lo empiecen a profundizar, o entre todos elegir un solo caso modelo, irlo estudiando y después ver cómo lo replican en la compañía. También lo dijo Charlie en la charla anterior, cada empresa es un mundo, cada una tiene su proceso, su manera de trabajar, y bueno, hay que encontrar como aquella que le sirve a la compañía, que le hace la vida más fácil y que lo pueden llevar a cabo, porque también es eso, ¿no? Todo muy lindo, pero de vuelta no puedes dinamitar todo y empezar de cero. A mí me parece súper interesante y rico el proceso, porque cuando acompaño en esto muchas veces me empiezan a contar cuáles son sus dolores o dónde tienen aquello que les molesta, que se traba. No sé, uno del otro día en un curso contaba que tenían 16 máquinas, que había una persona que se paraba al lado de cada máquina, anotaba en un cuaderno lo que le pasaba en ese turno a esa máquina, eso se pasaba a un Excel, y de ese Excel llegaba a la gerencia el resultado de ese análisis, ¿no? Entonces, claro, de repente cuando empiezas a analizar todos estos procesos te das cuenta que ya no lo haces más, porque al final a esa máquina le están poniendo un sensor, que el sensor manda directo la info a la empresa. Entonces, si bien hay algunos que son con inteligencia artificial y otros es como que empezás a poner la lupa en distintas áreas de la compañía, y hay veces que ni siquiera hace falta la inteligencia artificial. El hecho mismo de empezar a pensar en los procesos hace que estos se vuelvan más ágiles y que dejemos de hacer cosas que veníamos haciendo de una determinada manera sin por ahí analizarlo tanto, para empezar a encontrarle sentido y acelerar procesos, ¿sí? Y cuando empiezan a contar esos dolores y esas cosas, terminás, acompañando el mindset, acompañando a los empleados a entender esto, a que se transformen en agentes de cambio, y hacer también una curaduría de proveedores y de servicios, y cuál te viene mejor y por qué, ¿sí? Está bueno que también la empresa esté convencida de quién le va a llevar a cabo estos cambios, o la programación de los agentes que necesite o lo que fuera. También está bueno esto de entender que una cosa son los GPTs, que lo vamos a usar todos, que es como este asistente. Otras son las herramientas que tenía, como puede ser, no sé, esto que te escucha las conversaciones del Meet, te hace los resúmenes, que hay un montón de herramientas de estas. Y después, como la tercera etapa, serían los agentes, en donde se combinan varias cosas. Un agente ya te puede, no sé, sacas una foto y con esa foto activar tu mecanismo de, no sé, que esa factura que le sacaste la foto se meta dentro del mismo sistema de la compañía, que genere pagos, que genere un montón de acciones, ¿sí? O sea, los agentes vienen a traer ya más soluciones integradas. Y después de todo eso, una vez que empezaste a correrlo, ayer estuvo una empresa contando su experiencia con un agente de empleados que fue súper interesante, como en muy poco tiempo pudieron avanzar en los procesos, pudieron cambiar lo que venían haciendo hace un montón de tiempo, y liberar la tarea de una persona entera, y que esa persona se dedicara a hacer otra cosa. Bueno, medio que para terminar, ya quedan pocos minutos, tratar de mandar un mensaje claro, esto de dejar de tener la sensación de que uno hace trampa pidiéndole a la IA, sino verlo como una ventaja competitiva, la sensación de que hay una necesidad estratégica de pensar todo. Cuando más personas incluyamos dentro del equipo y en lo posible sumar a todos los que usan una computadora, usan un Excel, pasarlo a capacitar, a que empiecen a usar estas nuevas herramientas y que sientan que tienen una innovación y unas ganas de aprender continuas, va a ser no solo que la empresa tenga una supervivencia, porque hoy por hoy es un tema de
nada, de avanzar o de usar las herramientas que existen, pero dentro de un par de años va a ser un tema de supervivencia y de, nada, y de hacer que esa empresa realmente siga. Tengo acá, siguen algunas herramientas que creo que, no sé si vale la pena, ya no tenemos tiempo. Acá veo que me estoy terminando y nada, algunas herramientas para tener en cuenta, Tactic, bueno, hay un montón de estas, pero Tactic, Suno, Gamma, Rask. Ayer hablaba en una de las consultorías en la empresa contándole que, nada, contaba el comprador que habla todo el tiempo con China, que necesita, nada, entender cómo hablarle, cómo piensa, cómo poder traducirle, terminó haciendo videos en chino para mandar el feliz año nuevo a su cliente más importante, a su proveedor en otro caso. Nada, yo creo que estas herramientas nos potencian, vinieron para quedarse y nada, y las vamos a terminar de usar. La idea es acompañarlos en el camino y poder entender juntos en dónde se pueden usar y dónde está nada, lo rico de esto. Así que seguiremos con Revolucia. Acá te veo, Nico. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Me Hermosa cansé de solo presentación. escucharme, ya me cansé, porque fui como a 200 por hora. Pero bueno, nada, es como, la idea es dar ideas y que la gente se empiece a animar y que esto sea al alcance de todos. Me parece que Sí, ese sí, es el punto. democratizar, ¿no? Entiendo que ese es el espíritu. Y bueno, espectacular la presentación, súper clara, como siempre, Lola. Si querés, contanos dónde te pueden buscar, dónde pueden tomar contacto con vos para continuar la conversación, ¿sí? Y los que quieran profundizar. Sí, que esa es un poco la idea, tal cual. Empezar a abrir la conversación, a abrir la puerta y empezar a mostrar esto. En LinkedIn como Lola Inchaupe, en Instagram como Mujeres Pilar Oficial, que aquel nombre primero que me quedó y nada, ya me encariñé y no lo voy a abandonar, así que seguiré siendo Mujeres Pilar Forever en Instagram. Bueno, muchísimas gracias a Gonza, a vos, Nico, a todos los que están atrás y por la oportunidad de estar acá de vuelta. Y bueno, y vamos por más Revolución. Adiós. Dale. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, muy bien. Te invito a que te quedes ahí. Ya en unos segunditos nada más llega Pablo Markovich, que nos va a traer ahí una presentación espectacular. Así que quédate ahí. Y recordá que podés escanear Zona Revolucia, donde va a estar toda la información, toda la agenda de lo que se viene, ahí en el grupito de WhatsApp. Ya volvemos.